Buenos días, ingeniero, compañeros. Nosotros somos del grupo número 8 y en la unidad número 3, Economía Política del Ecuador. Tema 1. Producción y distribución de la riqueza. Subtema 1. Los principales productos agrícolas de exportación. Como sabemos, Ecuador es considerado como un país megadiverso, con 46 ecosistemas identificados con especies únicas en flora y fauna. Al ser un país con un modelo primario exportador, que basa su economía en la venta de productos no elaborados, ya sean agrícolas, mineros, petrolíferos o madereros, es necesario abordar la producción agrícola para entender las lógicas territoriales y de trabajo en las que se desenvuelve el trabajo agrario, así como el impacto que genera dentro del área de consumo nacional y de generación de ingresos dentro del PIB nacional. En el país, el territorio utilizado con fines agropecuarios se mide a través de la UPA, o Unidad de Producción Agropecuaria, que consiste en una expansión de tierra dedicada total o parcialmente a la producción agropecuaria. Los principales productos de exportación en el país son el cacao, teniendo su mayor auge entre 1880 y 1920, seguido del banano, que comenzó a comercializarse a mediados del siglo XX. Esto provocó el crecimiento de la región costa, sobre todo los sectores agroexportadores, quienes también comenzaron a dominar la esfera política. Sin embargo, el fin del auge bananero trajo consigo un periodo de desestabilización política con 3 gobiernos de corta duración y agroexportadores, quienes también comenzaron a dominar la esfera política. Sin embargo, el fin del auge bananero trajo consigo un periodo de desestabilización política con 3 gobiernos de corta duración y uno dictatorial. En 1928 el país comenzó a exportar petróleo, pero no fue hasta 1972 que comenzó el boom petrolero. Así, este último sigue siendo la principal fuente de ingresos en el país. Tema 2. Distribución equitativa de la riqueza. Trataremos los siguientes puntos. La distribución dentro de la teoría económica según Adam Smith y David Ricardo. El valor de los bienes según Karl Marx y los diferentes enfoques en los que se puede analizar la distribución, tales como el enfoque geográfico espacial, que intenta medir las diferencias de renta entre los habitantes de diversas regiones. Este se puede representar mediante un mapa. Y el otro enfoque, la distribución funcional, que es una forma de mostrar las diferencias de renta según las funciones de sus propietarios en la sociedad. También conoceremos los métodos para medir la pobreza en una sociedad o en un país. El primero, necesidades básicas insatisfechas, NBI, donde se toman en consideración los niveles de ingreso, escolaridad, esperanza de vida, calidad de vivienda y servicios. Y el segundo, que es la medición de la pobreza por los ingresos económicos y consumo. Por último, se tratarán las ciudades del Ecuador con el mayor número de pobreza, tales como Quito y Machala. A continuación, mi compañera. Subtema 3. Indicadores de la desigualdad por ingresos, curva de Lorenz y coeficiente de Gini. Cuando se habla de distribución de la riqueza, también de la desigualdad que ocurre dentro de la misma. El resultado más visible de esta desigualdad es la pobreza, y para poder visualizar mejor estas desigualdades en la distribución de la renta, se utilizan ciertas herramientas gráficas y estadísticas. Una de ellas es la curva de Lorenz, que es una forma gráfica de la desigualdad en la distribución de la renta existente en una población. En ella se relacionan los porcentajes acumulados de población con los porcentajes acumulados de renta. En el eje de las abscisas se representa la población ordenada, de forma que los porcentiles de renta más baja quedan a la izquierda y los de renta más alta quedan a la derecha. Por otro lado está el coeficiente de Gini, que es un índice de concentración de la riqueza y equivale al doble del área de concentración. Su valor oscila entre 0 y 1. Así, mientras más próximo sea a 1 el coeficiente de Gini, mayor será la concentración de la riqueza, y mientras más próximo al 0, será más equitativa. El coeficiente de Gini se basa en la curva de Lorenz y se define matemáticamente como la proporción acumulada de los ingresos totales en el eje Y, que obtienen las proporciones acumuladas de la población en el eje X. En diciembre de 2020 en Ecuador, el coeficiente de Gini a nivel nacional es de 0,50. En el área urbana es de 0,48 y en el área rural es de 0,47.
El primero se relaciona con un incremento al consumo promedio de la población que crece a un mismo ritmo manteniendo su nivel de desigualdad, mientras la redistribución analiza qué sucedería con la pobreza si disminuyera la desigualdad sin alterar el crecimiento real del consumo. Tema 2. Arquitectura financiera. Subtema 1. La dolarización. Origen y efectos económicos y sociales. En cualquier economía moderna, la moneda es un medio de pago, medida de valor y poder de compra, que permite acceder a bienes y servicios. En el caso del papel moneda, es un título jurídico que representa un crédito que el portador hace a la sociedad. No tiene valor en sí misma, sino que adquiere su poder adquisitivo dentro de la jurisdicción económica nacional. El cambio entre dos monedas está dado por un conjunto de factores comerciales y de finanzas internacionales, por lo que no puede ser arbitrario. Así, si el tipo de cambio de una moneda es demasiado alto, se dice que está sobrevalorado. En el contexto nacional vemos que la dolarización en el Ecuador no tenía muchas posibilidades de llenar los requisitos para la adaptación de la moneda, que es el dólar, debido a la inflación y la devaluación del sucre. Entonces, ¿por qué se dolarizó el Ecuador? Antes de la dolarización en el año 2000, el Ecuador venía sufriendo los estragos del fin del boom petrolero. En la década de los 90, Ecuador había liberalizado los tipos de cambio de interés, desmantelando así su protección arancelaria, abriendo sus mercados, eliminando subsidios y desregulando parcialmente el sistema financiero y mercado laboral. En 1994, con la Ley de Instituciones del Sistema Financiero, se procedió a la reforma financiera que tenía como propósito el crear un mercado libre de capitales y promocionar la libre movilidad de capitales fuera del país. Así, para aprovechar el ingreso de capitales golondrinos, la banca privada legalizó los préstamos en dólares, lo cual empujó una espiral de dolarización que debilitó algunas funciones de la moneda nacional. En ese sentido, para 1998 el sector externo se derrumbó, así como también el sector real de la economía colapsó. A finales de los 90, el panorama se agravó mucho más con el fenómeno del Niño en 1998, la caída de los precios del petróleo, que descendió hasta los $7 por barril, y la crisis financiera internacional, que desencadenaron una profunda crisis económica, social y política, de tal manera que entre 1999 y 2000, el sistema financiero nacional sufrió de un cierre de más de la mitad de los principales bancos del país, hasta que en marzo de 1999 el gobierno de Maguad declaró el feriado bancario, con el propósito de proteger a la banca de los retiros masivos de depósitos de los propios clientes. Ante la amenaza de hiperinflación y otros problemas que se generaron por la inestabilidad y especulación, el estado de Yamil Maguad optó por la dolarización oficial de la economía el 9 de enero del 2000. Así podemos concluir que la dolarización solventó la crisis financiera de los bancos ecuatorianos, que eran demasiados en la década de 1990. Entonces, a nivel general, la dolarización produjo en su contexto una pérdida de confianza en el sistema financiero, aunque ahora la dolarización provocó un efecto de estabilidad de precios y redujo los costos de las transacciones internacionales. Una de las ventajas más citadas por los economistas es que la dolarización le ha permitido a Ecuador evitar el riesgo de una devaluación profunda y repentina. Las finanzas públicas juegan un papel fundamental ya que constituyen una redistribución de la asignación que el mercado hace de los recursos en una sociedad. Por lo tanto, su estudio se centra en el rol del gobierno en la economía y está compuesto por el gasto público y por los impuestos. Y depende de esta relación la estabilidad económica del país. Pero así como el Estado puede ser un complemento, en ocasiones el mercado no es tan eficiente. Por lo tanto, es necesario aplicar políticas públicas para las siguientes fallas: poder de Estado, externalidades, bienes públicos, inexistencias e información asimétrica. Sin embargo, existen 4 causas de la incapacidad del Estado, como es la información limitada, el control limitado de las empresas privadas, el control limitado de la burocracia y las limitaciones para los procesos políticos. En Ecuador, el sector público en general está conformado por el sector público financiero integrado por instituciones bancarias públicas, el Banco Central del Ecuador, Banco Ecuatoriano de la Vivienda, y por el sector público no financiero, integrado por instituciones, organismos y demás entes directamente del Ecuador. En el siguiente esquema podemos ver que el sector público no financiero utiliza como principal instrumento al presupuesto general del Estado para la determinación y gestión de los ingresos y egresos.
En este caso, los ingresos es todo lo que ingresa al país producto de la venta de petróleo o recaudación de impuestos, y los gastos son todo aquello que proviene de la producción y funcionamiento estatal, ya sea para la educación, salud o vivienda. Adicionalmente, las finanzas públicas tienen su mayor aplicación en el contexto del segundo componente, pues es ahí donde realizan las operaciones de ingreso y gasto. Por lo tanto, el marco legal que las sustentan son la Constitución del 2008, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 2010 y algunas leyes como la Ley de Equidad Tributaria y sus reformas, Ley para el Equilibrio de las Finanzas Públicas, Ley de Régimen Tributario, etc. Con respecto al presupuesto general del Estado, este se gestiona a través de una cuenta corriente única del Tesoro Nacional, a partir de donde se distribuyen los distintos gastos, y pasa por las siguientes fases: programación, formulación, aprobación, ejecución, evaluación y seguimiento, y clausura y liquidación. A todos los ingresos también se deben sumar los resultantes de las finanzas públicas, como son el IVA, el ICE, impuestos a la renta e impuestos arancelarios, conocidos como ingresos tributarios. Como podemos ver, el PGE varía anualmente y se distribuye según las necesidades y objetivos a alcanzar a cada ministerio, entidad, institución, universidad, etc. Los egresos pueden ser permanentes, que son los recursos que el Estado destina a cada institución pública para que pueda realizar sus actividades, o no permanentes, que se dan en situaciones específicas, excepcionales o extraordinarias. Si es necesario un ajuste presupuestario, se acude a los endeudamientos conocidos como deuda pública, que pueden ser internos con empresas o personas del propio país, o externos con otros países, organismos multilaterales o financieros de los que Ecuador es miembro. Subtema 3. Economía popular y solidaria. El principio básico de la economía en un régimen de buen vivir es la solidaridad. El Estado debe promover una relación dinámica y constructiva entre mercado, Estado y sociedad. La base de una economía es el trabajo, en igualdad de condiciones, ya sea productivo o reproductivo. La economía solidaria es racional, práctica, y la impulsan factores definidos como pequeños grupos o comunidades unidos por relaciones familiares, de amistad, entre quienes hay lazos de ayuda mutua, cooperación y economía social o solidaria. Se refiere a una concepción que pretende superar la opción del mercado capitalista y un Estado central planificador y regulador de la economía. Es social porque produce sociedad y no economías, porque genera valores de uso para satisfacer necesidades de los mismos productos o de sus comunidades, porque no se ve bienes de venta sino personas. El término de la economía popular cabe tanto actividades formales como informales dentro de ámbitos domésticos e insertadas en la comunidad, bajo vínculos de parentesco y otros lazos afectivos, siendo una herramienta para la autosatisfacción de necesidades básicas. El término de economía popular no es nuevo. Su debate viene dándose desde las 2 últimas décadas del siglo XX, cuando el trabajo asalariado enfrenta dificultades, pero se tendió a asociarlo con el trabajo informal. Pero existen diferencias entre economía popular y trabajo. Experiencias internacionales con la economía popular y solidaria no son recientes, vienen desde el siglo XIX por parte de sectores campesinos y obreros, principalmente se dio por las crisis económicas. Es por eso que en Ecuador desde 2011 se reconoce a través de la Ley de Economía Popular y Solidaria a la economía popular y solidaria como una forma de organización económica donde sus integrantes, ya sea de forma individual o colectiva, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios mediante relaciones basadas en la solidaridad, cooperación, siendo el ser humano el sujeto y fin de su actividad. La incidencia del sector de la economía popular y solidaria en el Ecuador ha sido muy importante, tras varias décadas de gobiernos neoliberales que dejaron excluidos y vulnerables amplios segmentos de la población ecuatoriana, que buscó alternativas de autoempleo, micro y pequeños emprendimientos populares y formas de economía asociativa.